Bienvenidos a la edición especial de la hora de política del Bitcoin Policy Summit, en persona en Washington, D.C., con Matthew Pines y Zach Shapiro. Un saludo para Zach Cohen, que ahora está sin trabajo. Voy a conducir mi propio podcast a partir de ahora, así que adiós, becario. Zach, estamos en D.C., han sido unos días vertiginosos. Te daré mi perspectiva en un segundo, pero tengo curiosidad por escuchar la tuya. ¿Cuál fue tu impresión general del evento aquí? Obviamente este es el evento más grande que BPI ha realizado hasta ahora. Definitivamente nos metimos en tal vez tanto como podíamos manejar y parece que ha sido un esfuerzo muy exitoso y estoy orgulloso de todo el equipo. BPI realmente tiene un equipo excelente y muy sólido de personas de alto rendimiento y todos ellos pusieron su esfuerzo y lograron que esto fuera mucho más exitoso de lo que yo esperaba. Así que Sí, creo que fue una cumbre enormemente exitosa y tengo dos conclusiones principales. Una muy interna, que es increíble lo que el equipo de BPI ha logrado, tanto en cosas grandes como pequeñas, y creo que el éxito que tuvimos en los últimos días es un testimonio de que hemos reunido a un grupo de personas realmente especial y no sé si hay algo realmente análogo a eso en la industria, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención de lo que ocurrió ayer fue simplemente el nivel de conversación por parte de los responsables políticos. Hoy en día, debido al papel que la política y las políticas públicas juegan en los activos digitales, a menudo vas a conferencias de Bitcoin y criptomonedas y escuchas, especialmente a funcionarios electos, decir cosas agradables sobre Bitcoin. Ya sabes, queremos proteger la innovación, queremos, ya sabes, que Estados Unidos sea la capital de Bitcoin, y ese realmente no fue en absoluto el tono de lo que escuchamos ayer. Fueron planes de políticas muy específicos, discusiones muy matizadas, y creo que la conversación sobre políticas, no solo dentro de la industria, sino también dentro del gobierno, ha evolucionado a un nivel que se ha ido construyendo lentamente con el tiempo, pero creo que ayer realmente se mostró en todo su esplendor. sí, no, tuve una impresión similar y desafortunadamente solo pude ver un puñado de estas presentaciones, así que al igual que tal vez parte de la audiencia, voy a volver y de hecho veré la transmisión en vivo porque estaba yendo de un lado a otro y teniendo un montón de estas conversaciones de altísimo nivel con personas que realmente no había conocido antes, ¿sabes? Personas que vienen a un evento de Bitcoin tal vez por primera vez y son asesores, son expertos en políticas dentro del gobierno federal, son personas que trabajan en el mundo de los think tanks, pero en otros temas de políticas, abarcando derechos humanos, políticas tecnológicas, inteligencia artificial, y todos decidieron venir a este evento y querían aprender, ¿verdad? No era como un club de fanáticos de Bitcoin o un, hey, vamos a animarnos porque el número sube. Esto es un tema nuevo y desafiante sobre el que necesito volverme experto. Y creo que había un hambre que yo obviamente sospechábamos que era el caso, ¿verdad? Pero nunca lo sabes con certeza, ¿verdad? Hasta que la gente aparece. Creo que tuvimos 900 personas registradas para el evento y eso en sí mismo fue un indicador muy fuerte, pero luego la gran mayoría de ellos realmente asistió con traje en un clima de 100 grados en Washington, D.C. y se quedaron durante, ya sabes, 9 horas de programación prácticamente continua, con charlas rápidas de 5 o 10 minutos, muy tangibles, muy concretas, muy directas. Y en general, yo estaba preguntando a la gente cuáles eran sus conclusiones y era como si estuvieran casi abrumados por la cantidad de contenido, ¿verdad? Es como si hubiera mucha sustancia y creo que ese era el objetivo. De alguna manera, abrumar a la gente con la sensación de que realmente hay algo ahí y que toca todas estas áreas diferentes. Bitcoin no es un tema de nicho, es un tema que en realidad abarca una enorme variedad de asuntos críticos de política pública, cada uno de los cuales casi tiene sus propias áreas de especialidad dentro de Washington, D.C., ya sea inteligencia artificial, políticas tecnológicas, derechos humanos, nuestra situación geopolítica, cómo va a cruzarse con la seguridad nacional, el enfoque tradicional y la conversación sobre los mercados financieros, los mercados de capital y la regulación. Y cada uno de esos son campos especializados que tienen sus propios ecosistemas, sus propios grupos de presión, sus propios eventos, y Bitcoin los toca a todos. Así que de alguna manera estamos reuniendo a personas de cada una de estas comunidades diferentes en un solo evento, y creo que eso fue, y luego tienes esa mezcla combinatoria que creo que fue la contribución más valiosa que realmente aprecié ver. No era tanto lo que estaba en el escenario, era lo que estaba ocurriendo atrás, ya sabes, en audiencia y en las áreas de mezcla o networking.
simplemente tener a personas de todas estas disciplinas y profesiones diferentes, conociéndose, teniendo conversaciones profesionales serias y construyendo esas relaciones. Porque si vas a tener una política de Bitcoin, tienes que tener personal de política de Bitcoin, expertos en la materia de política de Bitcoin, y BPI es un equipo pequeño. Así que necesitamos crear muchas más versiones de nosotros mismos y personas que entiendan lo que estamos tratando de hacer. Y eso fue lo que más me llevé. Simplemente como que ahora tenemos, hay un ejército allá afuera de personas que realmente están prestando atención y tienen hambre de aprender. Y luego, sí, creo que en cuanto al contenido fue muy útil tener algunas personas como Patrick Weir en el escenario, quien creo que no había participado en un evento público antes. Y él es una de esas personas que va a ser muy importante para el futuro de la política de Bitcoin en Estados Unidos. Y actualmente está desempeñando dos roles. Es director de la Oficina de Capital Estratégico en el Pentágono, y su trabajo es esencialmente asegurarse de que podamos apoyar financieramente las tecnologías críticas de doble uso que serán importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos y para nuestra competitividad económica. Y su otro rol es como subdirector bajo Bill Hines en el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Activos Digitales, lo cual es en sí mismo un papel interesante, una especie de función sintética, ¿verdad? Estás tanto en el Departamento de Defensa como esencialmente el suplente de Bill Hines en la política de activos digitales. Y él articuló, creo yo, de una manera que no había escuchado antes de un alto funcionario de la administración, cómo piensa sobre estos temas. Y no es necesariamente desde una perspectiva política de qué proyectos de ley se van a aprobar, sino más bien por qué es este un tema importante para abordar correctamente desde el punto de vista estratégico. Así que esa fue una charla realmente valiosa, pero quedé muy impresionado por la participación general y estoy orgulloso del equipo. Sí, y sinceramente también orgulloso de la audiencia. Nos arriesgamos un poco con la programación, ya que no llevamos las cosas al mínimo común denominador. Y de hecho, en cuanto al contenido, le exigimos mucho a nuestra audiencia. Temprano en el día tuvimos una conferencia magistral de Alex Thorne de Galaxy. A menudo escucharás en las conferencias de Bitcoin que Bitcoin es un cambio de paradigma o que es, ya sabes, una verdadera innovación o la próxima forma de dinero. Pero aquí Alex fue un paso más allá y realmente explicó cómo situar a Bitcoin en un contexto histórico y cómo pensar específicamente en lo que significa este tipo de innovación. El panel que tuvimos sobre la minería en Estados Unidos no fue solo, oh, es genial que haya mucha minería en Estados Unidos y ya sabes, la minería es buena para el país. Fuimos más allá, hablamos sobre cómo debería ser una buena política de minería y luego planteamos la pregunta, ¿existe tal cosa como demasiada concentración de mineros en Estados Unidos? Así que incluso frente a los responsables políticos tuvimos una conversación más matizada. Hice un panel con Peter Van Valkenburg de Coin Center y Mike Mosher de Arcturus antes de FinCEN, donde no solo dijimos, miren, lo que pasa con Tornado Cash y Samurai es malo y necesitamos la ley de certeza regulatoria de blockchain. Planteamos además la pregunta, ¿cómo debería ser una buena política? Aprovechando la tecnología, aprovechando diferentes marcos legales y de políticas. Así que realmente le pedimos mucho conceptualmente a nuestra audiencia. Creo que eso nos permitió de alguna manera reunir a un grupo de personas realmente interesante. Tuvimos casi 500 personas en la fiesta de bienvenida la noche anterior. Al día siguiente tuvimos un día de actividades en el Capitolio al que los asistentes pudieron ir y no solo fueron excelentes oportunidades de networking para las personas involucradas, sino que de nuevo realmente se trata de poner a la gente en el momento y lugar adecuados para forjar conexiones que de manera indirecta o a veces muy directa impulsan los resultados de políticas que buscamos. Así que ya sabes, el capital humano es una parte muy, muy importante de esto. Sí, y lo otro, más bien lo temático o el ambiente en torno a esto es que hicimos la cumbre en un entorno de volatilidad, tanto geopolítica como política, en Washington, D.C. Acabamos de salir de la polémica con Irán, que sé que estaba ocupando a todo el liderazgo de seguridad nacional, incluida la subdirectora de la CIA, con quien habíamos planeado tener una excelente charla junto a la chimenea. Y yo estaba esperando eso con muchas ganas. A veces los acontecimientos geopolíticos superan los compromisos en las agendas. Pero ahora tenemos una gran relación y creo que están deseando tener más conversaciones sobre este tema, lo cual en sí mismo es un indicador realmente interesante de cómo el gobierno de Estados Unidos está viendo a Bitcoin como un asunto de política serio con el que comprometerse públicamente. Sí, ese fue uno de los temas principales.
Así que había algunos funcionarios del gobierno, especialmente funcionarios electos, que tenían puntos de vista de política bastante matizados sobre Bitcoin y tenían sus propias agendas que querían impulsar, como la ley Bitcoin. Pero luego había muchas personas, especialmente del Poder Ejecutivo, que nos decían, mira, en realidad estoy aquí para escuchar. Y no solo están escuchando para saber si deberían preocuparse por Bitcoin, ellos ya entienden que deben prestar atención a Bitcoin en este momento. Eso fue algo que creo que se nos demostró de manera bastante clara esta semana. Lo que están escuchando ahora es, bien, ¿cuál es el matiz exacto? ¿Cómo debería ser específicamente la política gubernamental sobre Bitcoin? ¿Y cómo podemos aprovechar de la mejor manera posible esta nueva y emergente tecnología para los intereses fundamentales de nuestro gobierno? Y es muy gratificante ver cuánto se ha convertido el BPI en un recurso para eso y en un centro de esa conversación. Sí, y era como jugar con ambos lados, el yin y el yang, y también con los, ya sabes, a veces objetivos de política con intenciones diferentes que podrías, ya sabes, exponer en el menú de opciones ahora, que por un lado consideramos que está en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos adoptar una postura política a favor de Bitcoin. También creemos que está en nuestro interés, en nuestros valores, apoyar el código abierto, las redes abiertas y permitir que las personas transaccionen libremente. Y a veces surge esa tensión, especialmente dentro de Washington, D.C. Así que de alguna manera abordamos esa tensión de frente, teniendo tanto a funcionarios de seguridad nacional, personas con una prerrogativa, ya sabes, que se trata de la seguridad ante todo y que representan instituciones y burocracias que en última instancia se centran en el control y la vigilancia. Pero en última instancia ellos rinden cuentas ante un público que tiene cierta ética y un equilibrio entre la privacidad y la seguridad. Y luego invitamos a personas para que presenten un caso apasionado, tanto ética como técnicamente, a favor de cosas como la ley de certeza regulatoria de blockchain y el derecho a desarrollar y utilizar software de código abierto y herramientas de privacidad. Estas son, por un lado, demostraciones de la profundidad analítica que intentamos aportar a este tipo de eventos, pero también, ya sabes, la discusión filosófica, ¿verdad? Por ejemplo, hay un ethos en Bitcoin y a medida que se vuelve mucho más relevante a nivel geopolítico y nacional, surgen estas tensiones y no queremos rehuir esas tensiones. Tienes que, digamos, afrontarlas de manera directa y no hablamos en nombre de Bitcoin, así que solo intentamos facilitar una conversación entre todos estos diferentes actores que ahora están mirando a Bitcoin y dándose cuenta de que no va a desaparecer. Va a volverse aún más importante en todas estas diferentes áreas. Y ahora estas preguntas se vuelven preguntas reales y queremos asegurarnos de que estamos guiando, ya sabes, la forma en que pensamos esté alineada con lo que creemos que son los valores fundamentales que representa Bitcoin. Sí, realmente me impresionó y me alegró ver la disposición que los funcionarios gubernamentales mostraron en la cumbre para abordar de frente algunas de esas preguntas que a veces son difíciles. Una de mis partes favoritas del día fue escuchar a la comisionada Hester Pierce hablar apasionadamente sobre la necesidad de la privacidad. Y sí, necesitamos, ya sabes, combatir las finanzas ilícitas, pero no podemos perder de vista nuestros valores estadounidenses en el camino y existe un costo asociado a una red de vigilancia tecnológica y entonces ver a funcionarios del gobierno, en lugar de simplemente repetir el argumento de que queremos cada vez más control gubernamental como una vía de un solo sentido, realmente están considerando ambos lados del argumento. Si tuviste alguna conversación privada, tal vez no puedas decir con quién, pero de la que aprendiste algo o tuviste algún momento de ajá o no sé, alguna conclusión interesante. Sé que tuve muchas, ya sabes, conversaciones nuevas con personas que me sorprendió ver allí, pero tengo curiosidad por saber si tú tienes alguna que te venga a la mente. Sí, tú estuviste presente en una de ellas. Tuvimos una conversación interesante con alguien de la comunidad de inteligencia sobre cómo están pensando en Bitcoin y las criptomonedas de manera más general. Y no es una sorpresa que la gente en la IC se concentre en interrumpir especialmente la financiación del terrorismo y en rastrear los flujos internacionales. Pero la idea de que Bitcoin realmente puede, y parece que está empezando a servir como una herramienta de estrategia geopolítica estatal, no solo en los niveles más altos, sino tácticamente, Ujú. es realmente fascinante. Sí, esa fue una conversación muy interesante fue una visión de cómo al menos siempre quieres tratar de modelar las perspectivas de otras personas y dónde se encuentran en la burocracia. Y ahora esa persona es completamente nueva en ese trabajo, ¿verdad? Y entonces fue como algo fortuito. Esta persona ahora viene de una carrera un poco diferente y está en este puesto.
sabes, tienes la oportunidad de conocerlos y de influir en su visión sobre este tema porque están aprendiendo sobre lo que Bitcoin y los activos digitales significan para este nuevo puesto. Y tienen una misión que cumplir, pero no es necesariamente, ya sabes, un conjunto de opiniones concretas y fijas, ¿verdad? Y creo que este es, en cierto modo, el caso de prueba de por qué existe BPI, para que puedas tener una razón para hablar con esa persona como un cuasipar y abrir su mente y sus ojos y de hecho, ampliar la conversación. Ah, y eso, ya sabes, eso es lo que realmente mueve la aguja, creo yo, bastante, bastante lejos. Quiero decir, otra de esas conversaciones fue, ya sabes, gente que venía, como tuvimos 40 voluntarios, un saludo a Kenny que reclutó a todo un ejército de voluntarios que decidieron, ya sabes, pagar sus propios gastos, conducir o volar, incluso hacer autostop para llegar a DC y ayudar a montar todo. Y fue realmente, fue un verdadero honor contar con ese tipo de apoyo de estas personas que realmente están dedicadas a lo que estamos tratando de hacer aquí. Y simplemente tener conversaciones con algunas de esas personas, como, ¿qué los motivó a hacer esto? ¿Verdad? Como creamos este think tank, un poco como un tipo de meme, como diciendo, oh, solo hacemos un blog, escribimos algunos documentos técnicos y organizamos algunas cumbres de políticas y veremos si eso funciona. Y resulta que está funcionando mucho más de lo que creo que jamás hubiéramos esperado. Y hay mucha gente que quiere apoyarlo de cualquier manera que pueda y vienen de todos los, digamos, orígenes. Por ejemplo, algunos no son personas del ámbito de las políticas, ¿verdad? Pero simplemente piensan que esto es muy importante de hacer y eso fue algo que me llevé de esto, como que no hay barreras aquí, ¿verdad? No hay como un grupo interno y un grupo externo, ni un conjunto específico de certificaciones y criterios. Y es como, no, básicamente puedes tomar a cualquiera en Bitcoin y solo hacer que se ponga un traje. Bien. Y entonces, boom, eres un suitcoiner, ¿verdad? Y es como si hubiera visto a Danny con un traje y es una persona diferente. Y Shinobi, Shinobi con traje. Y es gracioso como estos pequeños artefactos estéticos, culturales, en cierto modo establecen estas barreras artificiales cuando piensas en lo que significa hacer cosas con Bitcoin en DC. Y creo que eso está cambiando. Creo que esa es una de las cosas, ya sabes, tal vez más difíciles de precisar, en las que sé que estamos tratando de contribuir, como cambiar la vibra y la mentalidad exacto. dentro de este tipo de círculos. Sí, así que eso fue realmente, 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 ya sabes, genial de escuchar. Supongo que mirando hacia adelante ahora ya hemos hecho la cumbre. Hicimos Adam Hill, tuvimos, ya sabes, todas estas diferentes discusiones de unas 48 horas de locura más o menos. ¿Qué sigue para BPI, verdad? ¿En qué nos vamos a enfocar realmente el resto del año, al menos desde tu perspectiva en el ámbito de las políticas? Bueno, tenemos algunas áreas de enfoque táctico en el ámbito legislativo, pero también tenemos como esta cuestión de, ok, ¿cuál es la dirección estratégica que estamos tratando de impulsar? Exacto. Así que creo que en el lado táctico, todas las miradas están puestas en la Clarity Act o en cualquier versión de la Clarity Act que termine llegando al Senado. En este momento hay un debate bastante intenso sobre si los proyectos de ley de stablecoins y de estructura de mercado van a estar vinculados entre sí. Creo que ya he dado mi opinión sobre esto públicamente un par de veces. Soy muy pro que se apruebe algo como la Clarity Act. Si pudiéramos lograr que ambos se aprueben al mismo tiempo, estaría a favor de ello. Simplemente no. Mi impresión es que eso no es lo que la política va a permitir en este momento. Y creo que es mejor para la industria dejar que el proyecto de ley de stablecoin se apruebe. No es el más impactante para los bitcoiners, pero creo que simplemente aumenta las probabilidades de que obtengamos las protecciones para los desarrolladores no custodios que necesitamos en el proyecto de ley de estructura de mercado. El día antes de esta cumbre hice una especie de mini jornada en el Capitolio. Fui y visité varias oficinas diferentes en el Senado y ya sabes, partes de eso fueron reconfortantes y otras partes fueron menos reconfortantes. Parece que hay muchos defensores que creen en las protecciones de la sección 110 para los desarrolladores no custodios provenientes de la Clarity Act y nos aseguraremos de que haya al menos un intento de incluir un lenguaje similar en la versión del Senado. Parece que también habrá una fuerte resistencia por parte de senadores que van a impulsar una especie de argumento de miedo relacionado con la seguridad nacional o la financiación ilícita en torno al proyecto de ley. Así que creo que probablemente estaremos bastante involucrados en esas conversaciones, tratando de convencer a demócratas centristas y republicanos que no están en el comité bancario, algunos de los cuales sienten que fueron llevados demasiado rápido a través de la Genius Act y que de otro modo podrían mostrarse reacios
Así que ahí hay una misión educativa, explicar, ya sabes, qué es lo que hace o no hace esta legislación. En el aspecto estratégico, una de las cosas que también hemos visto a partir de esta experiencia y lo que hicimos en el evento de Bitcoin for America, hace unos meses es que nuestros eventos pequeños también tienen bastante impacto. Y creo que ya sabes, una de las direcciones estratégicas para BPI es organizar más cenas pequeñas e íntimas. Somos muy buenos reuniendo a las personas adecuadas en el mismo lugar. Y creo que podemos facilitar conversaciones que ya sabes, muy pocas otras organizaciones están capacitadas para facilitar ese mismo tipo de interacciones y mediación. Así que probablemente haremos algunas cosas más pequeñas hasta fin de año, tal vez algunos ejercicios de simulación, algunas cenas, pero realmente con el objetivo de fortalecer nuestra coalición. Y luego tuvimos tantos patrocinadores y socios increíbles en este evento y ya sabes, creo que ahora tenemos muchos aliados estratégicos y nos corresponde a nosotros profundizar esas relaciones y poder ampliar nuestro alcance a través de nuestros aliados. Sí. Y sobre el contenido, he estado teniendo muchas conversaciones con personas sobre como cuáles crees que son las áreas más importantes, esas que están a la vuelta de la esquina, en las que necesitamos más análisis. Obviamente está el enfoque táctico y legislativo, cosas como la reserva estratégica de Bitcoin, si hay cosas en las que podemos avanzar más desde el lado ejecutivo, eh, obviamente el apoyo a la ley de Bitcoin en el Congreso, BRCA, la estructura del mercado. Esas son muy tangibles, son muy tácticas. Se trata de promoción y educación y esas están de alguna manera al frente, ya sabes, de nuestro parabrisas, pero no queremos enfocarnos solo en los próximos 3 a 6 meses, ¿eh? Y ya sabes, a veces la política funciona, a veces no. Y esta es una tecnología duradera que va a seguir acelerándose y a cruzarse con muchas de estas otras tendencias. Así que los tres temas a los que yo les estoy prestando atención y pensando en la investigación y el compromiso de BPI, en cierto modo las interacciones son Bitcoin y la computación cuántica, Bitcoin y la inteligencia artificial, especialmente en una posible, ya sabes, transición hacia la AGI, y luego Bitcoin en una era de, ya sabes, rivalidad geopolítica aguda, especialmente entre Estados Unidos y China. Entonces, cuántica, IA, China, creo que estos también son temas que dominarán gran parte del discurso fuera de Bitcoin, y creo que nuestra premisa es que Bitcoin se cruzará cada vez más con todos ellos Ujú. y potencialmente cambiar el modo en que los responsables de las políticas nacionales pensarían sobre cada una de estas diferentes disrupciones tecnológicas y geopolíticas. Y también creo que es como, hay una especie de arrastre estratégico allí, ¿verdad? Donde si, ya sabes, cuando los responsables de políticas nacionales y los asignadores de capital están obsesionados o preocupados por cualquiera o por las tres de esas tendencias, argumentar que Bitcoin es relevante para ellos es una forma de lograr que tomen a Bitcoin en serio, de una manera en la que tal vez no lo habrían hecho de otra forma. Sé que así es como creo que el vicepresidente en Las Vegas estaba de alguna manera articulando sus opiniones en vivo, como bien, qué es lo que va a importar de Bitcoin en los próximos 3 años para mí, ¿verdad? Y yo, como el vicepresidente de los Estados Unidos, tengo una cartera de responsabilidades que abarca, ya sabes, todo el espectro aquí. Demuéstrame por qué Bitcoin, ya sabes, merece estar a ese nivel, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Bitcoin, un activo de $2 billones. Genial. Sí, van a hacer algunas donaciones en la campaña política. Genial. Van a recibir algo de atención. Pero ¿por qué realmente es un tema que necesita llegar a ese nivel? Exacto. Y no puedes simplemente inventar algo, ¿verdad? En realidad tiene que ser algo sustancial y tienes que haber pensado quizá en cuáles son las sugerencias o recomendaciones de políticas o los riesgos que quieres mitigar aquí. Así que eso es. Esas van a ser 3 áreas en las que vamos a seguir, ya sabes, hablando, pensando y participando. Y sí, creo que, ya sabes, las personas que están involucradas en cada una de esas áreas, estaremos encantados de trabajar con ellas. Creo que también en el ámbito cuántico ya existen algunos esfuerzos realmente buenos que se están implementando y que queremos apoyar y con los que queremos asociarnos. Y sí, va a requerir que todos participen y se coordinen. Quiero decir, la ironía de Bitcoin aquí es que, ya sabes, es una red de software de código abierto, descentralizada y sin líderes. Fue diseñada para resolver un problema de coordinación en la informática, eliminar, ya sabes, a los intermediarios de confianza,
y no hay un punto central de consenso. Pero al mismo tiempo, Bitcoin está surgiendo en un entorno global donde, ya sabes, estos son posibles futuras disrupciones de o hacia Bitcoin. Y todos en Bitcoin tienen de alguna manera un interés o incluso una opinión sobre lo que eso va a significar. Y no sé, yo tengo una opinión, tú tienes una opinión, todos tienen una opinión. El agregado de Thomas es política, ya sea explícita o implícita. Y entonces es cuestión de, por ejemplo, poner esas conclusiones sobre la mesa y compartirlas entre nosotros y debatirlas y discutirlas y ponerlas en papel. Creo que eso es, ya sabes, lo que hacemos como grupos de expertos. Estoy emocionado de hacer eso. Sí, Oh, sí, creo que esas tres cosas son un buen indicador para la próxima temporada de BPI, además de nuestra cartera actual. Am, y creo que cada uno tiene preguntas realmente importantes. Con la IA, creo que los tres problemas principales serán el tipo de sinergia entre la minería de Bitcoin y los centros de datos de IA. Creo que ya hay mucha conversación sobre eso y actividad en la industria. Va a surgir la pregunta de cómo la IA podría usar Bitcoin, especialmente la Lightning Network, para pagos de máquina a máquina y todo tipo de cuestiones complejas de políticas en torno a eso. Una vez que tienes agentes empoderados que están usando dinero resistente a la censura y sin permisos, eso presenta todo tipo de oportunidades y desafíos. Y luego la blockchain de Bitcoin como fuente de verdad para combatir los deepfakes. Creo que con la computación cuántica, una de las cosas en las que probablemente más nos enfoquemos es en cómo se logra el consenso en la red de Bitcoin. No somos expertos técnicos. No sabemos exactamente cuándo llegará el día Q. No sabemos cuáles de las soluciones actuales son las mejores opciones potenciales para actualizar la criptografía de Bitcoin. Pero creo que estamos bien posicionados para analizar cómo los gobiernos, los desarrolladores principales y las empresas enfrentarán ese desafío. Y creo que desarrollar un par de posibles estrategias en ese sentido podría ser muy valioso. Y luego, en cuanto a las finanzas ilícitas, como mencioné antes, estamos muy preocupados por la ley de claridad y por conseguir protecciones para los desarrolladores no custodios. Pero ¿qué pasa si las cosas cambian muy rápido en ese aspecto? Y, y Bitcoin, como sueles mencionar, representa una gran oportunidad para tener una moneda de reserva neutral que encarne los valores estadounidenses y que pueda ser útil en la competencia geopolítica contra nuestros adversarios. Por otro lado, si los adversarios llegaran a usar Bitcoin y surgiera alguna prueba contundente de ello de la noche a la mañana, realmente tendríamos que actuar rápidamente para asegurarnos de que tenemos la política adecuada para enfrentarlo y no actuar de manera contraproducente. Así que realmente espero poder profundizar en todos esos temas durante el próximo año y tener esas discusiones en detalle. sí, y la forma en que lo he estado planteando, ya sabes, para tratar de despertar a la gente, es que estamos en un entorno donde Bitcoin vale 2 billones. Sé que hay muchas personas en el mundo de Bitcoin, especialmente quienes están diseñando estos nuevos balances de tesorería corporativa en Bitcoin, que potencialmente van a desencadenar un círculo virtuoso aquí. Bueno, ya veremos cuán estable termina siendo, pero parece bastante claro que va a haber una presión de compra endógena muy significativa. Y hemos visto, ya sabes, si has estado en el mundo de Bitcoin, has visto cómo se desarrollan estas dinámicas donde Bitcoin pasa de estar tranquilo y avanzando poco a poco a de repente dispararse. Todos en Bitcoin están contentos por eso, el número sube, te sientes rico, te sientes feliz. Genial. Pero si estás en otros puestos de poder, si estás en cargos de gobierno, fundamentalmente lo ves y piensas, oh, ¿qué significa eso para mi responsabilidad aquí? Soy responsable de X, Y o Z, ya sea seguridad nacional, estabilidad monetaria, etcétera. Sabes, hoy tuvimos economistas de la Casa Blanca para una discusión y bueno, son personas muy inteligentes y muy capaces. Están bien formados, tienen trayectorias profesionales muy consolidadas. Ahora están aprendiendo mucho sobre Bitcoin, cosas algo básicas sobre Bitcoin. Lo cual me indica que si llegamos a una situación en la que Bitcoin se monetiza rápidamente, muchos de estos funcionarios van a tener que ponerse al día muy rápido para poder tomar decisiones de políticas sólidas y acertadas. Y eso es, en última instancia, lo que uno quiere. Quieres que ellos hayan reflexionado sobre estas cuestiones desde el principio. Así que cuando digo, ya sabes, Bitcoin vale 2 billones, y si llega a 5, y si llega a 8, y si llega a 10, ¿qué preguntas te vas a estar haciendo? ¿Qué preguntas esperas que tu jefe te haga sobre esos escenarios? Y ya sabes, quiero que lo pienses detenidamente. Estoy encantado de ayudarte a reflexionar sobre eso. Y es mejor hacerlo ahora antes de que suceda.
Y creo que es inevitable que suceda. La cuestión es una cuestión de tiempo y creo que muchas personas en esta administración esperan estar aquí durante los próximos 2 o 3 años y creo que muchos Bitcoiners esperan que Bitcoin haga cosas bastante intensas en los próximos años. Y creo que queremos que esta trayectoria sea sostenible, ¿verdad? Y no solo que sea un pico explosivo, algo de una sola vez, ya sabes, esperar el próximo, ya sabes, invierno de AUK. Em, Se trata de establecer una base bipartidista, un marco de políticas que esté alineado con el núcleo del espíritu estadounidense, nuestros intereses fundamentales de seguridad nacional y también los intereses de las poblaciones aspirantes en todo el mundo que, ya sabes, no están prestando atención a estos debates o simplemente lo están usando, pero que pueden verse afectadas por las decisiones políticas que se tomen en Washington, D.C., como sucede en muchos casos. Así que ese es un enfoque, ya sabes, muy importante para mí y creo que también para BPI, que es pensar no solo en el ciclo electoral, sino también en el ciclo de mercado de Bitcoin. ¿Cómo van a cruzarse esas dos cosas? Y luego las preguntas de política que van a dejar de ser hipotéticas para volverse mucho más prácticas y reales. Y eso puede suceder bastante rápido, de hecho, y las analogías, obviamente, en el lado de la IA, la posibilidad de una inteligencia artificial general pasó de ser una especie de sueño febril, especulativo, en un blog de Less Wrong a un escenario real que ahora está en la mente de los responsables políticos. De alguna manera llegó a su puerta y tuvieron que enfrentarse a ello y se dieron cuenta de que ahora es un tema relevante en su horizonte político cercano y eso tiende a concentrar la atención y enfocar las mentes. Y Bitcoin aún no ha hecho eso, pero sé que me estoy preparando para el momento en que podría suceder y podría enfocar esa atención bastante rápido. Y la forma en que sucede importa mucho. Si es una cuestión de China, de Rusia, de Arabia Saudita, de los Emiratos, eso es diferente a si es algo liderado por Estados Unidos. Y creo que nos conviene maximizar la dependencia de trayectoria hacia la monetización de Bitcoin, que estamos maximizando el conjunto de oportunidades y minimizando el conjunto de riesgos aquí. Así que creo que eventos como este en Washington, D.C. son fundamentales para eso. Y sí, no sé, pensamientos finales, ya sabes, esto es un... No, mira, creo que van a ser tiempos emocionantes, pase lo que pase. Sabes, creo que este fue un evento excelente y mirando hacia adelante estoy realmente agradecido por tener un asiento en primera fila y el papel que tenemos que desempeñar en esta historia que se va a desarrollar de manera muy marcada durante la próxima década y probablemente por el resto de nuestras vidas. Pero probablemente aquí es donde debemos concluir. Sí, probablemente he estado hablando 8 o 10 horas al día durante los últimos 3 días, así que Sí, bueno, muchas gracias he terminado de hablar. por escuchar.